Gracias al Señor. Los peligros de la cosecha. Hemos estado hablando un poquito en esta semana sobre los frutos, las cosechas, la siembra, todo lo que se refiere a la agricultura. Y la palabra del Señor nos enseña mucho con respecto a la agricultura y podemos compararlo con nosotros. El Señor lo habla con respecto a su pueblo, nos llama a su plantío, a veces nos compara con un árbol, nos compara con una planta, con raíces. Y como en este caso, el Señor sigue hablando de la agricultura y nos enseña sobre el sembrar, sobre las cosechas, sobre los frutos y sobre las cosechas perdidas también, y es lo que vamos a hablar hoy. La verdad que en los tiempos bíblicos como en los tiempos presentes también, en algunos casos, hay peligros con las cosechas. Hay tres clases de peligro. Uno de los peligros en las cosechas son las sequías. Cuando hay sequía, como hablamos el domingo pasado, las cosechas sufren. No hay cultivo, no hay plantación que aguante una sequía, todas necesitan agua. La sequía es uno de los peligros. El otro peligro son las plagas, por ejemplo las plagas de langostas que vienen y arrasan con todo en las cosechas. Y el otro peligro, el tercero, son los ladrones. Los ladrones siempre entran en muchos casos en las cosechas y roban parte de la cosecha. Entonces hay tres clases de peligros, pero Jesús amplió esto hablando de el principio de la cosecha, cuando recién se está echando la semilla. Y allí hay otros peligros. Jesús habló de peligros para que la semilla pueda prender y dar fruto. Y Él habló de 4 clases de siembras. En una, por supuesto, en la última da fruto, pero en las primeras 3 no. Y yo quiero que nos centremos en eso para que podamos ver por qué las primeras 3 no dan fruto. Y podamos nosotros compararlo con nosotros mismos y a ver si Dios nos habla. Amén. Yo creo que Dios nos va a hablar en esta hora. Y lo vamos a hacer para que podamos entenderlo mejor a través del ejemplo de 3 personas a quienes yo les he llamado. Si alguien se llama como estas 3 personas, no piense que estoy hablando a usted, ¿sí? Porque quizás alguien se llama así, pero vamos a hablar de Jorgito, de Rocío, de Jackie y de Joel. 3 personas. 3 personas que nos van a mostrar las 4 personas que nos van a mostrar las 4 clases de siembra. 4 clases de siembra. Jesús habló primeramente de la semilla que cae junto al camino y vienen las aves y arrancan la semilla y la comen. Esto el Señor dijo, son los que oyen la palabra y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y aquí vamos a hablar de Jorgito el distraído para que ustedes me entiendan. Jorgito el distraído es esta clase de terreno donde justamente la semilla cae, pero él no presta mucha atención. En el libro de Mateo Jesús amplía lo que él dice y nos dice que los que caen junto al camino son los que oyendo la palabra no la entienden y luego viene el diablo y se las roba. Y bueno, esto es lo que le pasa a Jorgito. Jorgito presta poca atención cuando se predica la palabra. Si ustedes prestan atención a lo que se predica, siempre van a entender mucho más que aquel que está distraído. Y Jorgito está distraído. Él toma la iglesia, él toma el escuchar la palabra como si fuese ir a la escuela. Y justamente en la escuela no es el mejor. Entonces no presta atención, toma el escuchar la palabra como una simple información, no presta demasiado, está pendiente de su celular. Él está pendiente de lo que está pasando afuera, lo que está pasando en su casa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno no presta suma atención, no le quedan las cosas bien claras. No se sabe de qué estuvo hablando, no se sabe quién estuvo hablando, de qué estuvo hablando, ni qué significa lo que dijo. Hay cosas que quedan confusas. El problema es que Jorgito, cuando se junta con sus amigos en un momento hablan de la palabra de Dios y él trata de cambiar el tema para dirigirlo a otras cosas que a él le interesan. Jorgito sabe mucho sobre quién es Messi, sobre quién es Cristiano Ronaldo, sobre quiénes son varios de los más conocidos futbolistas a nivel nacional e internacional. Él sabe la vida de todos ellos, pero no sabe quién es, por ejemplo, Jeremías, no sabe quién fue exactamente Ezequías, quién fue Josías. ¿Y estos quiénes son? Y bueno, son personajes de la Biblia. Él no los conoce, no sabe qué hicieron, no saben por qué son importantes en la Biblia, pero él sí se conoce de las personas de la actualidad. Entonces él está muy interesado y metido en las cosas de hoy.
pero en la Biblia mucha atención no presta. Jorgito tiene ese problema. Entonces, ¿qué pasa? El mayor de los problemas es que el diablo anda acechando a Jorgito. El diablo trata de separarlo, de apartarlo. ¿Y saben qué? Es presa fácil. Cuando uno no presta atención, cuando uno no entiende la palabra de Dios, entonces es fácil el diablo poder engañarle. ¿Me entiende? Y el problema es que Jorgito no pregunta, y ahí está el grave problema. Él no pregunta, él se guarda sus dudas, sus inquietudes, y no va a su líder, no va al pastor, no va a aquella persona que le está enseñando y le dice: mire, yo estuve escuchando algo que no entendí, yo quiero preguntar porque necesito sacarme una duda. Él no pregunta. Lo peor que hace es que busca en internet las respuestas. Terrible, porque internet, usted va a internet y va a encontrar de todo. El 90% de las cosas que puede encontrar le van a confundir. Y nunca internet ha sido un buen maestro en asuntos espirituales. Usted en internet puede encontrar lo que sea. Usted pone en internet quién es Dios, quién es Jesús, quién es Moisés, y algunas cosas pueden salir bonitas, pero muchas cosas las escribió quién sabe quién. Y eso es lo que hacía Jorgito. Entonces él se confundía más. Internet, hay cosas muy valiosas, pero la verdad, antes de entrar en un lugar como internet hay que estar seguro de lo que uno cree. Hay que estar seguro. Porque en un día Jorgito estuvo escuchando la palabra del Señor, y la palabra del Señor le hablaba. Y estaba predicando el pastor sobre la unicidad de Dios, sobre quién es Dios. Y decía el pastor: Dios es uno. La Biblia dice que Dios es uno. La Biblia dice en Deuteronomio 6:4 que: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es uno. Y él no le quedó claro. Él pensaba que Dios, había más de un solo Dios. Habían 2 o 3 por allí. Entonces dice: ¿cuántos dioses hay? Y por ahí alguno le decía: hay 2. Otro decía: hay 3 dioses, hay 3 personas y un solo Dios. Y empezó él a confundirse. Y algunos hasta decían que Jesús no era Dios. Algunos decían en internet que Jesús es un ángel enviado por Dios. Más confundido estaba. ¿Y por qué? Porque buscaba respuestas donde no las tenía que buscar. ¿Por qué no se acercó? Y yo he encontrado muchos así. Lamentablemente son los que son más fáciles para el diablo después de apartar. Una vez estuvimos hablando y le estábamos enseñando a un hombre que le hablábamos, le damos un estudio bíblico. Dios transformó su vida, Dios sanó a personas en su familia, Dios hizo milagros. Y le estábamos enseñando la palabra de Dios, la identidad de Dios. Y esta persona escuchaba y estaba escuchando. Bueno, una semana llegamos y me dijo: mire, yo ya no quiero más estudio bíblico, porque estuve hablando con un vecino. El vecino me dijo que yo tenía unas dudas, le pregunté a él y él me dijo: no, las cosas son así. Y mi vecino va a otra iglesia y bueno, yo ya estoy confundido, no quiero. Pero le digo: pero ¿por qué no me pregunta a mí si yo le estoy enseñando? Las preguntas que usted tiene son fáciles de contestar. Si usted me hubiera preguntado, yo le explico bien lo que no entendió. No, es que ahora yo ya estoy confundido. Mire, se apartó de la presencia del Señor. Se apartó. Es fácil. Jesús dijo: los que caen ahí junto al camino son los que oyen la palabra, no la entienden, y luego viene el diablo, se las roba, se las quita para que no crean y sean salvos. Usted no busque respuesta donde no la tiene que buscar. Usted, si tiene una duda, pregunte, no hay problema con preguntar, pero las dudas son el lugar donde el diablo trabaja. ¿Me está entendiendo? Las dudas son el lugar donde el diablo trabaja. Y un creyente no debe tener dudas en cosas fundamentales de su fe. Uno tiene que saber quién es Dios. Gloria a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se manifestó en carne? ¿Qué hizo por nosotros en la cruz? ¿Qué podemos esperar de esa sangre? ¿Cómo nos limpia? ¿Cuántos pecados Él nos perdona? Todas esas cosas son importantes. Si existe el cielo, mire, ustedes buscan en internet, existe el infierno. Algunos dicen, ni existe el infierno. Y la verdad que Jesús dijo que sí, que la gente que no cree en Dios va a ir a terminar en ese lugar donde el fuego arde y nunca se apaga. Entonces usted puede encontrar, mire, en internet va a encontrar lo que usted quiera escuchar. Ahí hay para que usted busque lo que a usted le parece y tenga de allí
lo que usted quiera encontrar, lo va a poder encontrar. Y bueno, Jorgito comenzó este tema a preguntar en internet, más confundido estaba, hasta que el diablo le mandó a alguien que le dijo: mira, yo te voy a explicar. Y él le empezó a hablar. Esta persona era de otra religión, y le empezó a hablar y lo empezó a confundir más y se lo llevó. He visto mucha gente apartándose de Dios después de que Dios ha hecho tantas cosas. Lamentablemente Jorgito fue una cosecha perdida. Jesús dijo: y a estos son los que el diablo viene y arranca la semilla para que no crean. Después el Señor Jesucristo habló de la segunda clase de tierra, y Él dijo: las semillas que cayeron sobre piedras son aquellos que, habiendo oído la palabra, la reciben con gozo, pero estos no tienen raíces y creen por algún tiempo, pero cuando llega el momento de la prueba, se apartan. Y acá vamos a hablar de Rocío la luchada. Rocío la luchada, la que está luchada siempre. Bueno, Rocío es muy diferente a Jorgito, porque Rocío, ella cree, ella presta mucha atención, ella escucha cuando se habla la palabra, ella lee la Biblia, le gusta hablar de temas espirituales, le gusta estar con sus hermanos en la iglesia, le gusta orar. La verdad que Rocío está muy entusiasmada. Desde aquel día en que la invitaron, ella conoció al Señor, Dios la tocó, Dios le habló, ella se entregó al Señor. Rocío recibió la palabra con gozo, claro. Como Jesús dijo, son los que reciben la palabra con mucho gozo. Ella se alegra, usted la ve y le está predicando, ella dice amén. Es la primera que dice amén, sí, gloria a Dios. Hay una musiquita, ¿no?, bonita, cantamos una alabanza y Rocío se pone a danzar con gozo. Es una persona con gozo, que recibe todo lo de Dios con gozo. Gloria a Dios, contenta, feliz. Ahora, el problema de Rocío está en su casa, porque en su casa nadie cree. Y allí comienzan las luchas de Rocío. Los hermanos, familia que le rodea, no creen en el cambio de ella, no creen en lo que ella encontró, no creen en el encuentro que tuvo con Jesús, no creen. Un par de veces ella estaba en su pieza, su puerta estaba cerrada, estaba arrodillada, orando a Dios, y un par de veces hermanos de ella entraron y la vieron arrodillada y se burlaron de ella. Ella le dio vergüenza y dejó de orar en su casa. El peor error. Se burlaban de ella, la trataban como alguien diferente, la menospreciaban. Las miradas, hay miradas que hablan, hay palabras que lastiman. La lucha de ella estaba en su casa, una lucha fuerte, una lucha fuerte. Nadie podía entender el cambio que ella había tenido. Ahora su familia no la apoyaba en lo que estaba haciendo, aunque ella se sentía feliz. Ellos querían que ella volviera a ser la Rocío de antes, la Rocío que por ahí tenía arranques de ira, pero que tomaba, que le gustaba tomar alcohol, que le gustaba ir a las fiestas y por ahí beber sin control o hacer disparates. Pero esa es la Rocío que ellos querían. No querían una Rocío centrada en su buen juicio. Y yo le digo, aunque usted diga qué familia, ¿no? Pero hay familias así. Yo he escuchado un varón que la misma familia le dijo: mirá, prefiero verte borracho a verte en la iglesia como estás ahora. Prefiero la vida que tenías antes, estar tirado en las cunetas, estar tirado en las plazas, a que ahora seas un creyente. A veces la oposición es fuerte y las luchas más grandes están en nuestros hogares a veces. Jesucristo dijo: yo he venido a poner disensión. Ahora mi venida va a causar a veces una separación entre padres e hijos, entre esposo e esposa, porque unos van a creer, otros no. Y a veces eso va a ser motivo de conflicto. Y eso es así. Ustedes lo saben. Por más que nosotros seamos buenos cristianos, sabemos que a veces en nuestros hogares hay conflictos por la fe. Hay conflictos.
que yo quiero presentar a mi hijo, que él quiere bautizarlo y que yo quiero orar, que él no quiere orar, y todas estas cosas. Y Rocío tenía esta lucha en su casa, le decían de todo, en su casa la maltrataban, la miraban, acusándola, le decían traidora porque dejaste la religión que tenías de nacimiento y te cambiaste, y le hacían la vida imposible. Entonces ella llegó un momento que, con falta de oración, con todas esas luchas en su casa, ella dijo: basta, voy a complacer a mi familia. Lo he visto también en mujeres que han dicho: basta, voy a complacer a mi esposo, que me está diciendo que ya no vaya más, que ya deje. Bueno, me voy a quedar para que él no me moleste, para que no me haga la vida difícil. No voy a ir, no voy a seguir más. Y abandonó. Esa mujer que se llenaba de gozo en la iglesia, esa mujer que saltaba de alegría, que escuchaba, que entendía, abandona todo por las luchas que tiene. Una cosecha perdida, otra cosecha perdida. Jesús dijo que muchos iban a retroceder por las luchas y los problemas. Cuando vienen las dificultades, se apartan. Y bueno, Rocío se apartó, volvió a su vieja vida. Más adelante se casó con un hombre que la golpeaba, la maltrataba, la humillaba. Vivió una vida común como la vivió antes de conocer a Jesús. Jesús le había llamado para una vida extraordinaria, para ser alguien diferente, para marcar una diferencia en su vida y en su familia, pero ella abandonó todo y terminó en la nada. Solamente le quedó el recuerdo de aquel llamado que Jesús le hizo alguna vez, porque se apartó. Qué fácil hubiese sido si la historia hubiese sido diferente, si ella se hubiese puesto firme, hubiese dicho: hey, escuche familia, yo quiero decirle una cosa, yo no voy a volver a lo que era antes, así estoy bien, así soy feliz, si no tomo, no fumo, no hago esto, no dejé aquello, eso es lo que yo escojo y eso es lo que me hace feliz. Ustedes hagan lo que a ustedes les parece, pero lo que yo voy a hacer es seguir a Jesús. ¡Qué diferente! Qué diferente ponerse firme. Qué diferente es cuando en los momentos de dificultad buscar fortaleza en la presencia de Dios para que nos ayude a estar bien firmes. Esta mujer, Rocío, Jesús dijo, porque cayó entre esta semilla cayó entre piedras, creció, pero no tenía raíz. ¿Sabe lo que hace una raíz? La raíz de la planta lo que hace es profundizar en la tierra para mantener el tronco o lo que vaya a crecer por arriba de la tierra, mantenerlo firme. Cuando venga viento, cuando venga cosas, la raíz es la que va a mantener bien en el suelo esa plantita. Y como ella no tenía raíz, las pruebas la tiraron. Después Jesús, no tengo mucho tiempo, pero vamos a seguir hablando sobre la siguiente. Después Jesús habló de otra clase de tierra y dice: la semilla que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevan fruto. Y aquí voy a hablar de Jacqueline, la de doble ánimo, porque ella doble ánimo, ella iba a la iglesia, ella escuchaba, a ella le gustaba, se gozaba, cantaba, sabía todas las alabanzas, pero ella era especial. Ella había rendido casi toda su vida a Jesús, casi, no lo había rendido todo. Habían cosas que ella no podía soltar ni quería soltar. Eran cosas que le causaban placer, cosas que el Señor le había dicho: estas cosas no están bien, pero ella decía: Señor, cualquier cosa menos eso. Yo sé que está mal, yo sé que eso es pecado, yo sé, pero no me pidas que yo deje eso. Ella tenía carácter fuerte, le costaba perdonar. Ya ella había escuchado varios mensajes sobre perdón, pero había gente que ella no podía perdonar. Y eso la mantenía también un poco amargada. Escuchaba la palabra le llegaba, pero a medias, producía un efecto a medias, no era mucho. Ella quería manejar más que dejarse manejar por Dios, quería manejar un poco a Dios. Lo tenía como para pedir ayuda cuando ella lo necesitaba, pero no estaba rendida totalmente a Jesús.
No buscaba hacer la voluntad de Dios. A ella le parecía que Dios tenía que cumplir su propia voluntad. Entonces ella era Jacqueline. Y al tener tantas cosas con las que luchaba y placeres que no quería dejar, su esposo también, que tampoco ayudaba, porque su esposo, como Jacqueline era bonita y tenía una figura bien formada, ella le gustaba también exhibir su cuerpo, entonces tenía una vestimenta un poco provocativa. Y eso su esposo la ayudaba, le decía: yo quiero que te muestres un poco para que mis amigos te vean. Es tremendo ese esposo, ¿no? Entonces ella estaba ahí. Pero en la vida de ella pasó algo que no pasó en los demás. Por ejemplo, ella llegó una vez a la iglesia y su esposo la quiso acompañar. Llegó el esposo y le gustó a su esposo. Al cabo de varias semanas, Dios tocó a su esposo y su esposo comenzó a cambiar, se entregó al Señor. Como no lo hizo ella, lo hizo él. Se entregó completamente. Lo entregó todo. La vida de su esposo cambió, tanto así que él dijo: ya está. Yo olvido las cosas del mundo, las cosas pasadas, las cosas que hice. Dios me perdonó, soy libre. Y él quiso servir a Dios, tenía un fuerte llamado para servir al Señor. Ahora el problema era que ella no quería comprometerse. Jacqueline decía: no, tanto así no, tampoco tan fanático, tanto como meterte y que yo quiero servir al Señor, Dios me está llamando. Tenía un fuerte llamado al pastorado, al servicio, pero ella no ni se imaginaba estar comprometida al 100% con Dios. Ella quería tener sus libertades, entre comillas. Ella quería hacer las cosas que a ella le parecían bonitas, lindas y agradables, aunque no estuvieran del todo bien. Pero él quería hacer todas las cosas como la palabra de Dios decía. Y empezaban los conflictos dentro de su matrimonio. Él quería servir a Dios y ella era la que le ponía tropiezos a él. Él quería hacer cosas para el Señor, pero ella quería una vida más tranquila, una vida más familiar, una vida como una mujer normal. Nada de estar mucho así en la iglesia, no, nada de estar muy comprometida. Yo quiero una vida profesional, yo quiero una vida. Y él quería servir al Señor con todo su corazón. Así vivieron el resto de sus vidas. Una cosecha perdida la de ella. Saben que el Señor habló la última de las siembras. Él dijo: pero el sembrador largó semilla en un lugar que era buena tierra. Y le vamos a llamar Joel buena tierra. Y Joel es el que llegó a la iglesia porque lo invitaron también y comenzó a escuchar la palabra de Dios y comenzó a aprender. Y le digo una cosa: no es que Joel no tenga luchas, no es que él no tenga problemas en su casa, no es que no tenga problemas en el trabajo. La verdad es que Joel tiene problemas, pero lo que hace la diferencia es que él presta atención. Y lo que Joel aprendió es esto. Muy temprano, por lo que el amigo le enseñaba la palabra de Dios, él aprendió a perdonar. Una de las primeras cosas, aprendió a perdonar a aquellos que le habían dañado, le habían ofendido. Eso es muy importante, ya que eso sanó su corazón. Aprendió también a perseverar en medio de las luchas. Cuando él quería dejarlo todo porque los problemas lo estaban agobiando, él se acordó que Jesús un día dijo: el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Y él se acordó que aquí no estoy yo para recibir solamente bendiciones, aquí estoy yo para poder perseverar, para ser salvo. Lo más importante es mi salvación, la salvación de mi alma. Eso es lo más importante, es perseverar para ser salvo. Y Joel aprendió a perdonar. Otra de las cosas que aprendió es que estamos en una batalla espiritual. Entonces, al entender que estamos en una batalla espiritual, él cada vez que sentía un ataque, cada vez que se sentía débil, cada vez que sentía que alguien por ahí lo lastimaba, él se metía a orar y decía: Señor, dame fuerzas en esta batalla, dame fuerzas. Y el Señor lo fortalecía y lo levantaba. Estoy en una guerra espiritual y mi lucha no es contra carne y sangre. No estoy luchando contra personas. Hay fuerzas espirituales de maldad que me están atacando. Yo voy a levantarme en oración y voy a batallar en oración. Él aprendió a batallar.
Él oraba por su familia, oraba en el nombre de Jesús, reprendía todas las ataduras, las cadenas que estaban atando a sus familiares. Y él oraba batallando por ellos. Aprendió que ser cristiano también es luchar, es mantenerse firme. Y le digo que Joel sí perdió muchas cosas por servir a Dios. Perdió amistades, perdió gente que le dio la espalda, perdió muchas cosas por servir. Pero él siempre se acordaba lo que el Señor le había hablado. Lo que Pablo dijo en Filipenses 3:8, dijo: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él se acordó de eso. Y Joel perseveró a través de las luchas. Y sabe que él tenía raíces fuertes, porque prestaba atención a la palabra de Dios. La recordaba cada vez que tenía un problema, recordaba lo que Dios le había hablado, y sus raíces iban profundizándose cada vez más. Y ninguna lucha, ningún viento, ninguna tormenta lo podía derribar. Cada vez que él se inclinaba porque parecía que se iba a caer, se volvía a enderezar, porque Dios lo fortalecía. Y yo sé que aquí habemos muchos así. Estamos aquí porque el Señor nos ha fortalecido. Dios te mantiene firme, te mantiene plantado en su casa. Estás echando raíces fuertes y no vas a dejar que el diablo te arranque de la presencia del Señor. Vas a estar firme, pero tenés que prestar atención a la palabra, sacar todas las dudas, meterte, escudriñar, aprender lo que el Señor te dijo, para que el diablo no te pueda engañar ni te pueda sacar para ningún lado. Preguntarle a aquellos que están enseñándote si tienes alguna duda. Tienes que mantenerte siempre en contacto, hablando, sacando dudas y manteniéndote firme, orando en todo tiempo y tomando esto como una batalla. No te enojes contra los demás que te lastiman, hablan mal. A veces hay peleas en los matrimonios. Uno tiene que ver que estamos en una lucha. No tomemos rencor contra las personas a nuestro lado. Sabemos que a veces la lucha es fuerte, pero luchamos contra seres invisibles y podemos hacerlo a través de la oración. Es la manera en que te vas a mantener firme, la manera en que Dios te va a sostener. Póngase de pie en el nombre de Jesús y vamos a hacer una oración. Señor Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por este momento, Señor, de escuchar tu palabra en esta tarde. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu casa en este momento. Te doy gracias porque podemos oír tu voz cuando se predica tu palabra en la iglesia. Gracias por este tiempo maravilloso. Te pedimos, Señor, ser una buena tierra donde tu palabra dé mucho fruto, donde lo que estás sembrando en nosotros pueda producir una gran cosecha. Señor, aquí está mi corazón. Rompe, Señor, lo que pueda impedir que la semilla pueda, Señor, prender y comenzar a crecer. Te pido que puedas poner en mi vida, Señor, un corazón que esté siempre atento a escuchar tu voz, a seguirte, sabiendo que estamos en una batalla espiritual donde debemos mantenernos firmes hasta el fin para ser salvos. En el nombre de Jesús, Señor Dios poderoso, te pedimos en esta tarde que nos unjas, que derrames tu presencia, que toques con tu espíritu, que hables a tu pueblo. Oh Dios, derrama tu presencia. Ahora sigue orando, cierra tus ojos y órale al Señor. Dile: Señor, aquí está. Si hay piedras en mi corazón, saca esas piedras. Si hay espinos en mi corazón, saca los espinos. Pero yo quiero ser buena tierra, Señor, para que tu palabra dé fruto. Ayúdame, Señor, en los momentos de dificultad. Levántame, dame la fuerza que necesito. Espíritu de Dios, sopla sobre nosotros.